Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 5 de diciembre de este año 2024. Es día eucarístico y sacerdotal. Una buena jornada será esta si nos ponemos a los pies del Señor y lo adoramos presente en la hostia santa. Damos gracias al Señor por el llamado sacerdotal. Le pedimos a Él que envíe más obreros a su mies, porque solo el Señor da el don, da la vocación. Oremos por los sacerdotes, oremos también por el aumento de las vocaciones. Hoy es un nuevo día y nos ponemos en manos de nuestro Padre Celestial, que nos quiere confiados, esperándolo todo de Él, trabajando nuestra obediencia y también desde la obediencia dando un paso a la confianza, porque solo el que aprende a poner su confianza en el Señor tiene fortaleza, crece y supera toda debilidad en su vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en prácticas, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana primera del Adviento, la liturgia de la palabra que nos ofrece la Iglesia para la Santa Misa nos lleva tras una finalidad, y es entender lo que Dios puede hacer en nuestra vida cuando nosotros tomamos la decisión de ir por sus caminos. No hay eternas debilidades, ni podemos justificar nuestras debilidades cuando sabemos que la gracia ha sido dada. Digo que no hay eternas debilidades, sobre todo cuando se conoce de esa experiencia grande del amor de Dios y de su misericordia que nos abraza todos los días para que nos levantemos y seamos fuertes. La primera lectura y el Evangelio de este día tienen la clave de la firmeza. Dios nos quiere firmes, y la firmeza reclama la obediencia del ser humano a lo que es la obra misma de Dios. Dios dice en la primera lectura a través del profeta Isaías: tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Confiad siempre en el Señor, porque Él es la roca perpetua. Estas expresiones las trae la primera lectura de hoy, dándonos a comprender a nosotros que lo que realmente Dios quiere hacer siempre es levantarnos, hacernos fuerte, vencer en nosotros todo lo que hay veces parece imposible, empezando por nuestro pecado y nuestra debilidad humana. Por eso, la profecía hoy, en la primera lectura, se dirige a ese misterio de un Dios que puede hacer fuerte
al que centra la vida en Él. ¿En quién tienes centrada hoy tu vida? ¿En sueños vanos? ¿En personas que se vuelven idolatrías? ¿Qué es el centro de tu vida? Porque si el centro de tu vida no es Dios, estás corriendo grandes peligros al futuro. La palabra de este Adviento es muy bella, bella porque destila la gracia, diciéndonos que el Señor nos llama a vivir una vida en fortaleza, a pegarnos de Él como nuestro mejor aliado, a comprender que su poder sobrepasa todos los límites humanos. Quien ha creído en el Señor y ha sabido esperar obedientemente, ha visto la gloria de Dios en su vida. La prueba es todos los grandes personajes de la Sagrada Escritura que confiaron, que se aferraron al Señor y aún sintiéndose débiles con el Señor, sintieron la gran fortaleza. Un David, cuando fue a derribar a Goliat, lo que dijo expresiones tan claras ante el rey Saúl es: esta no es una guerra mía, es una guerra del Señor. David se sintió fuerte, aunque el mismo Saúl lo menospreció por ser muchacho. Pero él, en un acto de fe, habló de su fortaleza. Mi fortaleza es el Señor. Por eso debemos aclarar hacia dónde va la firmeza de este texto, la primera lectura. Es que la firmeza nace de una vida en humildad, reconocer lo débil que soy y cuánto necesito de Dios. La firmeza reclama mi obediencia a la palabra de Dios, y la obediencia me estará diciendo: tu confianza tiene que estar puesta en Dios. No hay obediencia sin humildad para que suceda la bendición de tu vida. La obediencia reclama humildad y la humildad reclama obediencia en este camino de la firmeza al Señor. Dios nos quiere a todos ajustados a su plan, pero respeta siempre nuestro libre albedrío, porque hay personas que no quieren unirse a Dios y quieren ser fuertes por sí solas para hacerle frente a su vida y a sus pruebas. Por eso, siempre ante las dificultades del camino debemos tenerlo claro, y es: nuestra firmeza está en el Señor. Oras, Él te dará la gracia para sobrellevar cada momento. Estás obedeciendo, Él te revestirá de sabiduría y autoridad por esa obediencia, y allí estará tu firmeza, aun cuando te sientes débil, inseguro y te sientes tal vez indefenso frente a las cosas que te desafían en este momento presente. Créele al Señor, porque esa debe ser tu referencia espiritual. Creerle al que me ha dicho que Él viene a hacer fuerte una ciudad, que Él sabe defenderme cuando yo estoy firme en Él y permanezco en Él. Cumplir la voluntad de Dios no significa mantenernos en un activismo perpetuo, sino que también implica callar, escuchar, aprender, formarse y sobre todo aprender a refugiarse en el Señor. Por eso en el Evangelio de este día Jesús nos habla y nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hace el ejemplo de la casa que es construida sobre roca y la casa que es construida sobre arena. Con esto Jesucristo nos está diciendo que Él es la roca firme, que en Él tenemos que aprender a construir. Y aprender a construir en Jesucristo es aprender a construir en la verdad, en la gracia, a desterrar lo que no es de Dios. Construir en Jesucristo es aprender a vivir una vida en la sabiduría de su palabra, en la enseñanza misma de su evangelio. Por eso tendríamos que mirar ese contraste que Él establece entre la casa que es construida sobre roca y la casa construida en arena, diciéndonos
que hay quienes construyen pensando que tienen siempre el control de las cosas y se les olvida que son limitados como seres humanos, pues al futuro vienen las pruebas, vienen las dificultades, y cuando no se está construido en el Señor, pues muchos pierden el sentido de la vida, de las crisis en las que caen no se vuelven a levantar, porque vivieron para sí, vivieron para su ego, para sus seguridades, y no vivieron la vida para Dios. Construir sobre roca es construir sobre esa verdad. Mi Dios todo lo puede. Jesús es quien me salva y es mi pastor. Jesucristo es el pan de vida, el que me alienta en todo momento. Construir sobre roca es comprender también que Jesús, como Señor y dador de vida, nos estará todos los días dirigiendo y haciéndonos comprender que aunque vengan las pruebas, Él está con nosotros, que aunque el enemigo quiere arremeter, no nos hará daño, que Él se enfrenta con el mismo poder del mal que hay veces nos quiere desafiar. Construir sobre roca es estar seguro todos los días que Jesús está por encima de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y de nuestras cosas inciertas del camino. Que sea el Señor quien hoy nos levante y nos haga comprender que lo más importante es una persona que está firme. ¿En quién estás construyendo tus sueños para el año que viene? Si los estás construyendo desde Cristo, eso merece un aplauso y un reconocimiento. Es desde el Señor donde uno hace su proyecto de vida. Jesús es el centro, Él me inspira la santidad, Él me inspira lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, y Él será la norma moral para hacer una vida conforme a su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos. No olvidemos orar por la santificación de los sacerdotes y por muchos que pasan por algunas dificultades y están enfermos. Oremos por el aumento de las vocaciones y visitemos a Jesús en el sagrario.